Muy bien, ya estamos grabando. Hoy vamos a tener de la parte de humanidades. Sí, vamos a ver qué entendemos o intentar entender qué es la filosofía. Bueno, lo más sensato de principio es ver cuál es la etimología. Una etimología es entender el sentido o significado de una palabra a partir de las raíces griegas o latinas que la construyen. Esa es una etimología que vamos a hacer de esta palabra. Las palabras que forman a la filosofía o a cualquier otra palabra se llaman etimos. Y entonces tiene dos etimos. ¿Sí? A ver si me lo da. No, antes sí me daba, ya no me hace caso. Bueno, es tenemos filos, que podemos darle un sentido de amistad. Algunos lo designan como amor, no es muy preciso ni tampoco muy correcto. Y la otra es Sofía, ¿sí? Que se le puede designar como sabiduría. Entonces, pudiéramos decir que la filosofía, por su etimología, por el sentido etimológico, significaría como amor o amistad por la sabiduría o el deseo por la sabiduría. Bueno, el primero en introducir la palabra filosofía parece ser Pitágoras. Y entonces Pitágoras decía algo bastante interesante al respecto de esto. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos decía Pitágoras con respecto a la filosofía. Déjenme nada más encontrar un poquito la referencia. Por aquí está. Aquí. Dice así. Pitágoras decía, solo los dioses son sabios. Solo los dioses son sabios. Y los humanos debemos conformarnos con ser amigos de la sabiduría. ¿Ok? Esa es la primera referencia acerca de lo que pudiéramos decir que es la filosofía. Entonces, ¿qué es el filósofo? El filósofo, ¿sí? Podríamos decir que es un buscador, un permanente estudiante, un humilde. A lo mejor a muchas personas no les gusta esa palabra, porque hoy está muy relacionado con pobreza, pero no tiene que ver con eso. Un humilde zapador en las entrañas de la realidad. ¿Ok? Eso es más o menos lo que algunos establecen acerca de lo que es la
filosofía. ¿Sí? Bueno, en términos muy generales podríamos decir que la filosofía no es algo que se deba o se pueda estudiar. ¿Sí? Vamos a colocar esto por acá. Así lo vamos a acomodar para que nos quede mejor. Vamos a quitarlo. Ok, es nuestro primer encuentro con la filosofía. Ahora bien, lo que vamos a establecer es que la filosofía no es algo que se pueda estudiar, la filosofía se hace. Entonces, la filosofía no es una materia de estudio. Es una actividad del quehacer humano. ¿Ok? Entonces, la filosofía no es algo que se estudie, es algo que se hace. Entonces, hacemos filosofía. Como dice Morente en la lección número 1, en lecciones preliminares de filosofía, él se hace la pregunta de ¿qué es la filosofía? Y lo que nos dice es que no podemos dar una respuesta clara a la filosofía, sino que deberíamos tener una vivencia de la filosofía, necesitamos vivirla, conocerla, contemplarla, es decir, entrar al mar de la filosofía. Entonces, hay dos maneras de poder hacer filosofía. ¿Sí? Dos formas de hacer la filosofía. Hacer filosofía para poder entender un poquito acerca de este quehacer, el quehacer filosófico. Entonces vamos a ver, vamos a encontrar nosotros en esta pequeña introducción, porque vamos a hacer una breve introducción de lo que es la filosofía. Entonces, hay básicamente dos maneras de hacer filosofía. Si la vamos a llamar así, de manera directa, ¿sí? Es decir, entrar de forma directa a los problemas filosóficos. ¿Ok? Todavía no hemos planteado qué son los problemas filosóficos o los problemas de la filosofía. Es decir, lo que tenemos es que hacer filosofía. ¿Sí? El primer planteamiento es simplemente hacer filosofía. Y plantearse las preguntas correctas, buscar las respuestas a esas preguntas. La otra manera es entrar, como dice Morente, en el mar de la filosofía, entrar en los autores de la filosofía. Bueno, podemos reconocer tres tipos de autores. El filósofo, ¿sí? Al que vamos a llamar una autoridad en la materia, ¿sí? El filósofo, el creador de sistemas, ¿sí? El comentador de la filosofía, es decir, el que trata de decirnos qué dice un filósofo, ¿sí? Y el otro, es decir, el comentador es el que hace ciertos estudios acerca de un filósofo, entonces va a comentar a un filósofo o va a comentar un problema filosófico. Y la otra es otra manera de entrar a los autores, otro tipo de autor en la filosofía, ¿sí? Aparte de los comentaristas, o sea, los comentadores, son los estudios filosóficos. ¿Sí? Son articulistas, artículos dentro de lo que es la filosofía.
Entonces, entrar directamente a esos autores. ¿Ok? Eso es hacer un poco de filosofía o tratar de entrar a la filosofía. No hay otra manera. No hay una definición o una descripción de lo que es o debería o pretendería ser la filosofía. Es plantearse una serie de problemas y a partir de esos problemas, entonces, desarrollar la filosofía. Bueno, hacer filosofía es precisamente plantearse los problemas de la filosofía. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas fundamentales de la filosofía? No puedo abarcar todas, obviamente, va a ser imposible que pueda abarcar todas las preguntas de la filosofía, ¿sí? Pero nos podemos preguntar lo siguiente. Preguntas acerca del ser. ¿Ok? Nos preguntamos acerca del ser. No voy a plantear las preguntas, solo voy a poner acerca de qué nos preguntamos. Preguntas acerca del universo. ¿Sí? Todavía no decimos qué es el universo, ni hemos dicho qué es el ser, pero intuimos más o menos qué nos estamos refiriendo. Preguntas acerca del conocimiento. ¿Sí? Preguntas acerca del razonamiento lógico. ¿Ok? Tampoco estamos planteando qué es el razonamiento lógico, pero nos preguntamos. Preguntas acerca de la naturaleza del hombre. ¿Sí? Preguntas acerca de la naturaleza del hombre. O sea, nos preguntamos qué es el hombre. ¿Sí? Luego tenemos preguntas acerca de los valores. Nos hacemos preguntas acerca de los valores, preguntas acerca de la sociedad, ¿sí? Lo que entraremos a la filosofía política, preguntas acerca de lo bello, y así nos hacemos una serie de preguntas sobre muchísimas cosas, muchas cosas. Bien, esas preguntas nos van a llevar a plantearnos, bueno, cuáles serían las partes de la filosofía, es decir, las ramas principales de la filosofía. Si es que pudiéramos hablar de algunas ramas importantes de la filosofía. Bueno, voy a plantear algunas de ellas, no todas, ¿sí? Podría haber muchísimas. Tenemos a la ontología. La ontología, que es la cuarta lección de Morente, da una entrada a la ontología, es la primera entrada hacia la ontología. Bueno, ¿de qué trata? Pues trata sobre los asuntos del ser. ¿Sí? Se pregunta sobre el ser. Es la primera entrada a la filosofía. ¿Sí? Luego está la cosmología. La cosmología, bueno, se pregunta sobre el universo,
sobre el universo, su orden y las leyes que lo rigen, ¿sí? Y esto va a dar origen a la ciencia. Cuando la filosofía se pregunta sobre el universo, sobre el cosmos, cosmos es orden, se va a preguntar sobre el cosmos. Tenemos la epistemología. La epistemología, ¿sí?, trata sobre la naturaleza, validez, fuentes y alcances del conocimiento humano. ¿Ok? Entonces vamos a ver que vamos a tener la epistemología. Aquí lo escribí mal. Epistemología, alcance del conocimiento humano. Tenemos la lógica, ¿sí? La lógica, vamos a tener aquí lo que es las formas y leyes del razonamiento. Formas y leyes del razonamiento. ¿Sí? En Morente no habla mucho de lógica, eso lo vamos a ver nosotros aparte. La antropología. Antropología, ¿sí? Su nombre lo dice, ¿no? La naturaleza del hombre. ¿Sí? Y obviamente está precisamente en la antropología. La ética, ¿sí? Valores y sentido de la existencia humana. ¿Sí? La política, que es bastante importante, todos deberíamos tener conocimientos de filosofía política, ¿sí? Estudia la naturaleza de la sociedad y la legitimación del Estado. ¿Ok? ¿Por qué vivimos en sociedad y por qué debemos estar de acuerdo? La estética. La estética es la naturaleza de la belleza y de la expresión artística. ¿Sí? Así es que un filósofo tiene que estar relacionado con el arte. Bien, esas son como las más importantes. Si hay otras, sí. Ajá, entonces vamos a poner aquí, entre otras más. ¿Sí? Son como las más importantes en esta clasificación de lo que sería la filosofía. Bien, vamos a pasar a una presentación, ¿ok? Aquí vamos a corregir, este es Pitágoras. No sé si soy yo o es mi teclado que está muy duro, pero de repente siento que escribo bien, leo bien y como que el teclado no nos deja. Bueno, vamos a pasar a una presentación de filosofía. Entonces, fíjense muy bien. Voy a ir cuadro por cuadro para que la vayamos viendo. Es de la Universidad de Valladolid, es del 2011. ¿Sí? Algunos filósofos, no sé si ustedes pueden reconocer algunos, ¿sí? Más o menos puedo reconocer algunos yo. Aquí tenemos a Sartre, aquí tenemos a Foucault, este debe ser Nietzsche,
Este no lo ubico muy bien. Este es Karl Marx. Este es uno de los modernos. Este posiblemente sea Kant. ¿Sí? Bueno, son los Simpsons y son personajes que han salido en los Simpsons. Ah, pues aquí están. Están Kant, Karl Marx, Bulbers, Foucault, ¿sí? También tenemos a Sócrates, aquí está Wittgenstein, Jean-Paul Sartre y Nietzsche, ¿sí? Bueno, reconocí algunos personajillos por ahí. Bien, la primera pregunta siempre es, ¿qué es la filosofía? Etimología, ya ven, amor a la sabiduría, ¿sí? Pero debe entenderse como, ¿sí?, un entendimiento o una ciencia. Filos, amigo o el amante de este saber intelectual, y entonces a la manera de Platón es aquel que desea o está ávido de saber. Es decir, el filósofo es aquel que está en la búsqueda, es un buscador constante del saber, de preguntas, se hace preguntas. ¿De dónde proviene? Pues más o menos a partir de los griegos en las colonias jónicas, ¿sí?, hacia el siglo VI antes de Cristo. Siglo VI es más o menos el año 400, aproximadamente 400 antes de Cristo, con los primeros filósofos. Lo más importante es que hacemos la reflexión racional acerca de los problemas que se presentaban o que presenta la naturaleza. Es decir, cuando el hombre mira hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo, se pregunta sobre lo que ve. Y lo que ve básicamente son dos cosas. Las primeras dos cosas que el hombre vio es el mundo y el movimiento. Y lo primero que se preguntó acerca del mundo es su naturaleza. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿O por qué no fue de otra manera? ¿Por qué el mundo es así como se presenta ante sus ojos? Y la otra pregunta, ante lo que vio que es el movimiento, es ¿por qué el movimiento es como es? Parece una pregunta absurda, pero no es absurda. Es ¿por qué el movimiento es como es y no de otra manera? Esa es la pregunta correcta. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué hay un orden, por qué ese orden tiene que ser como lo vemos o de la manera en que lo vemos. Y después nos preguntamos, ¿lo que vemos es real? O sea, lo que mis ojos ven realmente existe. ¿Puedo confiar en lo que veo? ¿Y por qué puedo confiar en lo que veo? ¿Por qué puedo tener un conocimiento acerca de las cosas que están fuera de mí, que están al alcance de la vista? Esa es la pregunta, y entonces viene la pregunta por el conocimiento. Y después vienen preguntas sobre por qué nos organizamos, por qué hacemos determinadas cosas, y así. Y entonces la filosofía se pregunta, es la primera en preguntarse, y de ella nace la ciencia, ¿sí? Entonces se pregunta acerca de las cosas, su naturaleza, acerca del universo y de él mismo, del hombre mismo. ¿Cuál es la historia de la filosofía? ¿De dónde viene o surge la filosofía? Bueno, los primeros filósofos que llamamos presocráticos es antes de Sócrates, ¿sí? Esos primeros filósofos ya los conoceremos. Hay una lámina que es una presentación también que se los puse ahí, que se llama Conceptos, mapas conceptuales de filosofía, que habla precisamente acerca de los filósofos y menciona a los presocráticos. Dentro de esos presocráticos está Anaximandro, está Heráclito, tenemos a Tales de Mileto, que es de los primeros, tenemos a Anaxágoras, Arquímedes, muchos Pitágoras, muchos filósofos. Esos son los presocráticos, antes de Sócrates. Después tenemos a Sócrates, que fue maestro de Platón y de Aristóteles, que empezaron a hacer un saber sistemático y una filosofía un poquito más integral. Luego vamos a tener al helenismo,
helenismo, que es una época a partir de la conquista de Alejandro Magno hasta el último emperador, bueno, rey de Egipto, faraón de Egipto, la última dinastía de Ptolomaica. Ahí vamos a tener el helenismo. Bueno, se va a acabar la presentación. Voy a regresar un poquito y terminamos la grabación.